Partíamos primero de la clasificación general de las máquinas eléctricas, que recuerden que era básicamente máquinas estáticas, donde está el transformador, y máquinas rotatorias o rotativas, donde estaban las máquinas de corriente alterna y las máquinas de corriente continua. Las máquinas de corriente continua tienen aplicaciones muy específicas como son generalmente la robótica, algunos equipos de electrodomésticos, algunas máquinas de herramientas, pero a nivel industrial no se ven mucho las máquinas. En F, ahí se ocupan máquinas de corriente continua, ¿sí? Sí, pero tampoco son las más usadas. Fundamentalmente, la ventaja que tiene es que el mantenimiento es costoso de las máquinas de continuo. Cuando ven toda esta parte de la estructura de las máquinas de continuo, el conector, las escobillas, las delgas, hace que realmente sea costoso el mantenimiento. Incluso para una misma potencia, una máquina de continuo es mayor en volumen que una de alterna. Pero sí tiene la ventaja de que son muy precisas a la hora de la regulación. Por eso la aplicación se limita a donde se requiera una precisión, como es el caso de la robótica, que se tiene que ser preciso, algunas máquinas de herramientas también. Pero de forma general a nivel industrial no se ven las máquinas de continuo, ni se ven siquiera las de alterna, que son de dos tipos, recuerden, las asincrónicas y las sincrónicas, ¿no? Lo que se ve más a nivel industrial serían las asincrónicas, ¿no? ¿Por qué? El bajo mantenimiento es la razón fundamental. El mantenimiento realmente es económico. Además, tiene momento de partida. Exacto. Las máquinas de asincrónicas parten solas. Eso es otra ventaja importante. Las sincrónicas no tienen momento de partida, así que hay que buscar de alguna manera tratar de mover el motor para que la máquina pueda partir. Y eso es una desventaja en su funcionamiento como motor, ¿no? Bueno, recuerden también que todas las máquinas eléctricas son reversibles, ¿no? ¿Qué significa que sean reversibles? Que pueden trabajar la misma máquina, ya sea como motor o como generador, en dependencia del flujo de potencia, ¿no? Si la potencia de entrada es eléctrica y la salida es mecánica, se trabajaría como motor, pero la misma máquina, si la potencia de entrada es mecánica, la salida es eléctrica y entonces es un generador, ¿no? A pesar de que todas pueden ser reversibles, a nivel industrial se ve la de inducción como motor, lo cual no quiere decir que en las aplicaciones, por ejemplo, muchos generadores eólicos son generadores de inducción. Aunque no se veían antes, pero ya en la actualidad muchos generadores eólicos son máquinas de inducción, como el doblemente alimentado, que es uno de los más que se usa, son generadores de inducción. Pero a nivel industrial básicamente se usan como motor, y las sincrónicas no se usan como motor por esa desventaja que les decía, que a pesar de que son muy eficientes, incluso hay determinados accionamientos podría ser bueno, que la máquina tuviera siempre la misma velocidad aunque cambie la carga, eso sería algo bueno. Pero esa desventaja de que no tiene momento de partida y que de alguna manera hay que activarla hace que no se usen como motor y sí como generador, porque además tienen la ventaja asociada a las sincrónicas que pueden compensar reactivos, es decir, pueden entregar o absorber reactivos según corresponde. Entonces se usan más como generador y las de inducción más como motor. También, bueno, en el caso de las características constructivas, digo que básicamente tiene dos partes, ¿no? El estator y el rotor, y tiene devanados tanto en el estator como en el rotor, ¿no? Hablábamos también del principio de funcionamiento, que era la causa de que se le llamaran máquinas de inducción, ¿no? Porque realmente son máquinas asincrónicas. Ay, ¿por qué es que eran asincrónicas? ¿Por qué se llaman asincrónicas? Porque el rotor y el estator no giran. El rotor y el campo no giran a la misma velocidad. Es decir, el rotor gira un poco menos, así, un poco más lento que el campo, pero no puede girar a la misma velocidad porque si no se induce FEM. ¿Sí? ¿Cómo es el principio de funcionamiento de una máquina de inducción? Cuando yo energizo el devanado del estator, con esa señal trifásica balanceada, va a aparecer un campo magnético rotatorio que gira a una velocidad sincrónica constante, que era igual a esa velocidad. ¿Recuerden? Profe, ¿el rotor gira más lento que el campo? Sí. Sería 120 F partido P, ¿no? Que sería la velocidad del campo sincrónico. ¿Qué oye? La diferencia entre la velocidad del campo sincrónico y la del campo sería de este diagrama. Te dije girando. ¿Te están haciendo bullying? No tenía entendido que en vez de 120 era 60, ¿no? 60 por frecuencia partido por el polo par. Así, si pones 120 sería por el número de polos total. Si pones 60 sería
sería con pares de polos. Ay, O sea, es lo mismo porque en alguna bibliografía te aparece con 60, en otra con 120, pero en una sería polos, número de polos, y en la otra sería pares de polos. ya, entonces cuando es Carlos. Cuando es cantidad de polos, 4 polos, cuando es no 2 cantidad de- pares, porque Ya. realmente son 2 pares, dos norte y 2 sur serían 2 pares, ¿no? Y Ya. como dicen 4, cantidad total, ¿no? Entonces, cuando deslizo el devanado del estator con esa señal trifásica balanceada, va a aparecer ese campo magnético rotatorio que gira a una velocidad constante, bueno, que solo variaría si varía la frecuencia de la señal de alimentación, ¿no? Por tal, bueno, los polos, que es menos frecuencia incluso. Dentro de ese campo magnético, sí, ese campo magnético va a ser variable, ¿no? Dentro del campo magnético están los conductores del rotor. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Faraday? Un conductor con corriente dentro de un campo magnético, sobre él se puso una fenda. Es decir, que yo no tengo que energizar físicamente los devanados del rotor, sino que por inducción es que se están energizando los devanados del rotor. A diferencia de las máquinas de continuo y las máquinas sincrónicas, que van a ver que de alguna manera hay que energizar también los devanados del rotor, o sea, con imanes permanentes o con un rectificador, en fin. Hay que tener alguna forma de energizar físicamente los devanados del rotor. Sin embargo, en la máquina de inducción, por eso que se le llama así de inducción, se energizan los devanados del rotor. Luego, al ser un devanado cerrado, se le va a inducir una FEM, va a circular una corriente, ¿no? Entonces, un conductor con corriente dentro de un campo magnético, sobre él se ejerce una fuerza que es la que hace mover el rotor. Y básicamente es el principio de funcionamiento de la máquina de inducción asincrónica. Si yo despego aquí la velocidad del rotor NR, 1 menos S por NS, ¿no? Así. También vimos en la clase pasada el circuito equivalente, ¿no? Que también se le podía hacer un circuito equivalente eléctrico a la máquina de inducción similar a lo que se hace en el transformador, ¿sí? Porque eléctricamente el transformador no están unidos, primario y secundario. Lo mismo con los devanados del rotor y del rotor en la máquina de inducción. Pero igual se le hace un circuito equivalente que representaría los fenómenos reales que ocurren en la máquina, ¿no? Fíjense que en este caso la carga, bueno, si se acuerdan del circuito equivalente del transformador, teníamos primario y secundario. Aquí en la entrada, ¿quién sería? Estator. Y el 2, ¿quién sería? Rotor. Serían los dos devanados que tiene la máquina. Por supuesto, el circuito equivalente, al igual que el transformador trifásico, sería de una fase. Por tanto, hay que tener presente la conexión de la máquina. Si el devanado trifásico es el estator, si está conectado en estrella o en delta para saber las relaciones entre los voltajes y las corrientes. Porque el circuito equivalente sería de una fase, ¿no? Este sería voltaje de fase y esta corriente de fase. Y fíjense que lo que tengo como carga es un término que dice R2 por 1 menos S partido S. ¿Qué significa? Que va a estar para cualquier velocidad que tenga la máquina, ¿no? Porque el deslizamiento de quién depende de la velocidad del rotor, ¿no? ¿Sí? No, o sea, lo dijo, pero lo escuché muy claro. Dijo que al igual que el transformador tiene un primario y un secundario. Que Sí, el primario sería el estator. Sí, bueno, no es que tenga un primario. El primario es el transformador. Si digo analogía de la máquina, la entrada sería para el estator. Sí, porque así la entendí. Ya, el estator. El 1 sería estator y el 2 rotor. El motor, ya vale. Y por supuesto la carga va a estar acoplada al motor de la máquina, ¿no? Porque estamos hablando de un motor en este caso. La salida sería mecánica, ¿no? Por tanto depende del deslizamiento. Si voy a representar un circuito eléctrico, tiene que estar la velocidad que la salida va a ser mecánica, ¿no? También había un circuito equivalente aproximado, ¿no? Era básicamente pasar la rama de movilización para acá. Así, así. Aquí es mucho más fácil. Si yo voy a calcular esa corriente I2 aplicando ley de Ohm, que sería igual
La parte real, raíz de la parte real al cuadrado sería R1 más R2 partido S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado, ¿no? ¿Así? Si la parte real sería la suma de R1 más R2 más R2 por 1 menos S partido S, ¿no? Todo, la suma de esos tres me da R1 más R2 partido S. Y la parte polinomial que sería X1 y X2. ¿No es así? ¿Estamos hasta ahí? ¿Y ahí no se consideraría TRM y EQM? No, porque la corriente esta en este circuito sería este voltaje partido de la impedancia equivalente. Incluso puedo asumir que esta corriente que entra aproximadamente la misma que I2. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los parámetros de RM y XM? Recuerden, igual que el transformador son altos, ¿no? Si estos valores altos, la corriente por aquí va a ser muy pequeña, ¿no? Podemos asumir que prácticamente son las mismas. Y la potencia de salida, recuerden que estamos representando en este término la salida, no la carga. Si hablamos de potencia activa, ¿cómo se determina? Y cuadrado por R, ¿no? En este caso, como es trifásico, ¿cómo sería la potencia de salida aquí? 3 veces I2 al cuadrado por R2 por 1 menos S partido S, ¿no es así? Si la potencia de salida, que sería en este término, sería 3 veces la corriente al cuadrado por la R, en este caso que sería R2 por 1 menos S partido S, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué puedo hacer entonces? Sustituir la expresión de corriente ahí en esa expresión de potencia de salida, ¿no? Yo tendría, si sustituyo aquí, esta corriente. Potencia de salida sería 3 veces por voltaje al cuadrado partido R1 más R2 sobre S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. Por R2 por 1 menos S partido S. No, eso lo único que estoy haciendo es sustituir aquí la corriente por esta expresión construida por el circuito equivalente, ¿no? Y si ahora voy a calcular el momento, torque, par, que es lo mismo, ¿no? Que sería el momento de mecánico de salida de la máquina, ¿no? Sería la potencia de salida partido de la velocidad de rotor radial, ¿no? Que yo puedo por aquí poner la velocidad de rotor en función de esto, ¿no? Sería la potencia de salida partido 1 menos S por NS, bueno, lo multiplico por 2pi partido 60 para que sea radial la velocidad, ¿no? No, pues Sí. una Sí. R2 partido 1 menos S, ¿cierto? Esa fórmula es de voltaje. No, R2 por 1 menos S partido S sería como la carga que tiene acoplada la máquina de la salida, que la estoy representando en el circuito equivalente en función del pensamiento, porque realmente, recuerden que el circuito eléctrico es una representación de los fenómenos que ocurren en la máquina, pero no están unidos eléctricamente. Entonces sería la corriente al cuadrado por la carga. Exacto, que la carga en este caso sería esta. Ya. Y el 3 no es raíz de 3. Porque es trifásico, no, es 3 veces, porque recuerden que este es el circuito equivalente de una fase, pero la máquina es trifásica. Entonces no es por raíz de 3, es 3. No, es porque es 3 veces porque la máquina es trifásica. El raíz de 3 lo tengo que tener en cuenta para este voltaje. Si la conexión de la máquina es en estrella, este voltaje sería el de línea partido raíz de 3, ¿no? Ya, sí. Y si es delta es el mismo. ¿Sí? Lo que tengo que tener presente es que estos valores son de fase, que ahí sí el raíz de 3 va a intervenir. Ya, y en la potencia, lo que es activa, no se considera multiplicarlo por un factor de potencia, un coseno, un ángulo. Es lo mismo. Es lo mismo decir 3 veces cuadrado por R es la parte, o decir voltaje de corriente por el coseno del ángulo. Pero por eso no lo consideró ahí el... Porque puse 3 veces corriente cuadrada por la resistencia. Ah, ya. En potencia activa cualquiera de las dos son válidas. Y si ahora sustituyo la potencia de salida aquí, tenemos que tener que el momento, de salida en este caso, sería 3 veces pi al cuadrado
partido, bueno, digo no hace trabajo, MS, 2 pi sobre 60, voy a poner primero 2 pi sobre 60. 2 pi sobre 60, por MS, por S, por R1 más R2 partido de S al cuadrado más X1 partido al cuadrado. Por R2. Esta sería la expresión del momento. Esta sería la expresión de la corriente. Y esta sería la de la potencia. Ahora, con esas expresiones yo tengo la corriente para cualquier estado de la máquina, la potencia de salida y el momento de salida, porque fíjense que están en función del deslizamiento. Por ejemplo, en la partida, en el arranque, ¿cuánto vale el deslizamiento? ¿No recuerdo? Fíjense, si ese es NS menos NR partido en S, en el arranque nosotros no somos movido todavía, ¿no? Así que la R sería 0. ¿Cuánto vale en el arranque entonces el deslizamiento? 1, ¿no? Sería NS partido en S, que es 1. Entonces en el arranque, S es igual a 1, ¿no? Y yo puedo obtener entonces la corriente de arranque haciendo S 1, ¿no? Sería igual entonces aquí al voltaje partido la raíz de R1 más R2 al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Duda hasta ahí? Entonces ya cuando yo tengo el circuito equivalente, pues es mucho más fácil calcular los parámetros de la máquina aplicando ley de Ohm, porque básicamente lo que hice fue el voltaje partido la impedancia para aplicar la corriente, y hago la corriente, calculo la potencia con el momento, ¿no? Pero igual, si varía la velocidad de la máquina, va a variar el deslizamiento, ¿no? Y si varía el deslizamiento, variaría la corriente, porque fíjense que la corriente está en función del deslizamiento, ¿no? ¿Sí? Arriba la fórmula era voltaje dividido la Z, pero cuando lo incluyó en la potencia, eliminó la raíz. Claro, porque es elevado al cuadrado. Es la corriente al cuadrado. Ah, Elevé el voltaje al cuadrado y cuando elevé lo de abajo le quité la raíz. ya, vale. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más ahí? Entonces, al igual que en el transformador, recuerden que se hacían pruebas para obtener los parámetros del circuito equivalente. No sé si ya hicieron ese ensayo en el laboratorio, ¿no? Y el de la máquina de sincrónica, ¿han hecho algo? A lo mejor es mañana tiene el laboratorio, ¿no? ¿Cómo dijo que íbamos a hacer transformadores? No, mañana. Trifásico. Ah, mañana no tienen entonces. Es laboratorio, pero no es. Ya, bueno, ya es mejor porque ya cuando lo hagan tengan una idea entonces. Porque ya trifásico, si transformadores ya están listos, recuerda que ya había orientado la tarea, ¿no? Que la que fecha ya la había dicho, ¿no?
que está en el Moodle y la entrega. Igual si necesitan más días yo los puedo aumentar, pero en el Moodle se decía que así que no tienen que decir para dar más tiempo si necesitan. Entonces, Creo que no se logra nivel, dice 2 pi partido más 2 pi partido 60, porque fíjate que serían radianes y lo otro está en Profesora, el el último ahí, corriente de salida. La última. ¿Aquí? Abajo, más abajo. Ahí. aquí y dos de arranque, en el arranque. Arranque. Que es esta misma, lo que con la S1. ¿Ya? Entonces, bueno, recuerden las pruebas que se le hacía el transformador para los parámetros del circuito equivalente, ¿cuáles eran? Vacío y cortocircuito, ¿no? Con la de cortocircuito, ¿qué parámetros se encontraban? La S equivalente y la Y equivalente. Y con la de circuito abierto, los parámetros de la gama de administración. Pues aquí en la máquina de inducción, sí, bueno, en estas partes se las dije del circuito equivalente, bueno, en estas ecuaciones que son estas mismas. La prueba que se le hace sería la prueba de rotor libre, que es semejante a la prueba de circuito abierto del transformador, y la prueba de rotor bloqueado. Son las pruebas que se le hacen a la máquina de inducción para conseguir los parámetros del circuito equivalente. En el caso de la prueba de rotor libre, es parecido a la de circuito abierto, ¿no? El nombre no está indicando cómo sería la prueba. Se deja sin carga, se aplica el voltaje nominal y en esas condiciones se mide igual corriente, voltaje y potencia. Fíjense en este circuito. Si estaría sin carga, para acá no pasa corriente, ¿no es así? La corriente que circula por aquí, con Z1, sería la misma que con ZM, ¿no? ¿No es así? Si acá no hay carga, la corriente esta sería la misma por acá. Y solo estaría presente esta que sería Z1, que es R más OTP1, y esta que sería ZM, que es R más OTPM. En ese caso, la equivalencia sería que esa parte del circuito está abierto. Eso, sí. Porque sería, por tanto, el motor libre, no, acá no habría carga conectada. Y si ahí estoy midiendo voltaje, corriente y potencia, ¿no? La potencia activa que se está midiendo con el voltímetro sería que la potencia que se disipa en R1 más la potencia que se disipa en RM, ¿no? Esas son las únicas resistencias que están involucradas ahí, ¿no? En RM, al igual que en el transformador, que serían las pérdidas rotacionales en este caso, ¿no? Las rotacionales van a tener en cuenta en la máquina de inducción las pérdidas magnéticas más las pérdidas mecánicas, ¿no? La de fricción y batimiento. Se tienen en cuenta como la rotacional. Entonces, si yo tengo la potencia total, sería P1 más las pérdidas en RM, ¿no? ¿Así? Por eso, ¿cómo yo puedo calcular? Ahí creo que se me puso acá. La potencia de entrada, que es lo que estaba diciendo, sería igual la que se disipa en R1 más la que se disipa en RM, ¿no? Y la que se disipa en RM serían las rotacionales en este caso, ¿no? Por tanto, ¿qué yo puedo hacer aquí? Despejar las pérdidas rotacionales, ¿no? Y que voy a obtener entonces, que podemos resumirlo ya porque siempre va a ser así, en la prueba del rotor libre, puedo obtener las pérdidas rotacionales como la P0, que vamos a llamar la que estoy midiendo, P0 menos 3 veces I0 al cuadrado por R1, ¿no? Y ahí obtengo entonces las pérdidas rotacionales. Si ya tengo las pérdidas rotacionales, que son iguales a 3 veces I0 al cuadrado por RM, puedo calcular RM, ¿no? Lo despego de aquí sería RM igual a las pérdidas rotacionales partido 3 veces I0, ¿no? Y ahí tendría la RM, el equivalente a la prueba de circuito abierto. Y bueno, por supuesto, las dos impedancias van a ser Z1 más ZM, ¿no? Las que se van a medir en esta prueba. Sería entonces, bueno, vamos a ponérselo así para que vean de dónde sale. R1 más RM más J, X1 más XM, ¿no? Y si yo de ahí despego XM, obtengo que XM sería igual a quién. ¿Cómo? Dime, ¿para qué? No, en el denominador cuando despejó para Rn es ¿Acá? 3i cuadrado o 3i0. Cuadrado. Sería para acá, puede ser rotacional partido 3 veces 0 al cuadrado. Entonces, si despego XM, que sería igual, bueno, a la Z1
con Z total, no nada más de Z, eso se llama Z total. Esto sería Z0, ¿vale? Z0 al cuadrado menos Rm más R1 al cuadrado menos X1, aunque en la mayoría de los casos podemos despreciar Z1. Si van a encontrar ese libro que lo hacen así y otros que expresan el Z1, porque es que realmente estos valores, recuerden que son mucho mayores que Z1, ¿no? Podríamos despreciar Z1 y decir que la única impedancia que se va a ver sería la de la nueva monetización, ¿no? Pero bueno, se pueden encontrar las dos versiones, ¿sí? Considerando Z1 o despreciándolo, ¿no? Este es el caso más complejo, que es considerándolo, por eso se lo pongo así, ¿no? ¿Ya? Y por ahí entonces puedo calcular quién, XM y RM, ¿no? Sí, lo mismo que calculaban el transformador con la prueba de circuito abierto, los parámetros de la rama de monetización, ¿no? ¿Ya? Siempre va a ser así, ¿no? Lo que tengo que tener en cuenta es la conexión de la máquina, ¿no? Porque recuerden que el voltaje siempre va a ser de fase. Así, yo calcularía XM y así RM en todos los casos, ¿no? ¿Ya? Otra duda aquí. ¿Ya más? Bueno, la otra prueba, ¿cuál sería? La prueba de rotor libre, ¿no? En el caso de la prueba de rotor libre, de rotor trancado o bloqueado, perdón, también el nombre nos está dando, nos dice cómo se hace la prueba, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? Trancar el rotor. Es decir, se tranca el rotor, por supuesto tiene que ser un voltaje reducido, el que se alimente la máquina si no se daña, ¿no? Lo van a ver en el laboratorio que también se tranca el rotor. Y, ahora no recuerdo cómo se llama eso que se pone en el laboratorio, bueno, lo van a ver en el laboratorio cómo se tranca el rotor, y en esas condiciones, bueno, se alimenta con un voltaje reducido para que la máquina no se dañe, ¿no? Y igual, se mide voltaje, corriente y potencia. Sería similar a la prueba de cortocircuito que se hace en el transformador, ¿no? Sería básicamente análogo, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense, en este circuito equivalente, aquí hay un cortocircuito, ¿no es así? Si esto básicamente es un cortocircuito, la corriente por aquí básicamente va a ser aproximadamente cero, ¿no? Sí. Podemos decir entonces que la impedancia que se está viendo sería Z1 y Z2, ¿no? Esto lo podemos despreciar porque realmente por ahí no hay un montón de corriente, ¿no? Lo mismo que hacíamos que en el transformador con la prueba de cortocircuito, ¿no? Aquí sería algo similar. Entonces aquí también, con la prueba de rotor libre, se pueden conseguir entonces qué parámetros. Con la prueba de rotor bloqueado. Con la prueba de rotor bloqueado, se puede conseguir entonces los parámetros R1 más R2, ¿no? O lo mismo R equivalente. ¿Cómo sería entonces R1 más R2 o la R equivalente? Sería igual aquí a la potencia que estoy midiendo con la prueba de rotor bloqueado partido 3 veces esta corriente. ¿No? Y ahí puedo obtener la R equivalente. Bueno, también puedo obtener la Z equivalente, ¿no? ¿Cómo sería la Z equivalente? Voltaje partido de la corriente, ¿no? Y si ya tengo la Z, puedo decir que la X equivalente sería igual a la raíz de Z equivalente al cuadrado menos R equivalente al cuadrado. Y ahí tendría también los parámetros de, es decir, R1 y X1.
Ya, estamos hasta ahí. Bueno, ¿alguna duda entonces con las pruebas? Ya sé que van a tener un laboratorio sobre esto, pero casi seguro que van a tener un laboratorio sobre esto. Una máquina de inducción, las pruebas el test de circuito abierto y de motor libre y motor desconectado lo harán para obtener los parámetros del circuito equivalente. ¿Ya? ¿No hay dudas técnicas? Bueno, lo otro que vamos a ver sería el control de velocidad. Asimismo, como están difundidas a nivel industrial las máquinas de inducción, están difundidos todo el accionamiento de las máquinas de inducción, es decir, los generadores de frecuencia, los partidores suaves. Cuando hablamos de control de velocidad, siempre ¿en qué pensamos? En variantes de frecuencia. Pero no necesariamente es la única opción para regular la velocidad de una máquina de inducción. Sí, porque realmente es verdad que es muy eficiente, que el rango de variación, sí, el rango de variación de la velocidad es mucho mayor cuando yo uso variadores de frecuencia. Pero no es el único método realmente de regular la velocidad. Ya hay que ver primero si ese motor va a estar en el accionamiento al cual va a estar ubicado el motor, si va a estar sujeto quizás a mucha regulación de velocidad. Ahí sí, por supuesto, vale la pena invertir en un regulador de frecuencia. Pero si la máquina va a estar ubicada en un accionamiento que básicamente la velocidad es constante, varía poco, realmente quizás otro método mucho más económico que el variador de frecuencia. Así que les voy a de forma general explicarles todos los métodos de la variador de velocidad y por supuesto el variador de frecuencia, que es el que más se conoce. Si nos fijamos en la expresión de velocidad esta que tuvimos acá, ¿de qué depende la velocidad? Del deslizamiento y de la velocidad del campo central, ¿no es así? Por tanto, si yo quiero variar la velocidad del rotor, ¿qué tendría que variar? La velocidad del campo centrónico o el deslizamiento. ¿A qué es igual la velocidad del campo centrónico? A 120 F partido ¿qué? Por tanto, si yo quiero variar la velocidad del campo centrónico, ¿qué tengo que hacer? O variar de frecuencia o variar los polos. Variar la frecuencia, ya les digo, es la opción, la forma que más difundida está, porque realmente es la que más se aprovecha, es más eficiente y variar en un rango más alto, ¿no? Pero tengan presente qué pasa cuando yo disminuyo frecuencia. Si recuerdan, al igual que en el transformador, la fe que se inducía, aquí era igual, si lo fijamos aquí, en el transformador la fe es 4.44, la frecuencia por el número de vueltas por el flujo máximo, ¿no? Si yo despejo por aquí el flujo máximo, era igual, bueno, la fe o el voltaje partido 4.44, la frecuencia por el número de vueltas, ¿no? Si yo disminuyo la frecuencia, ¿qué pasa con el flujo? Aumenta. Y si aumenta mucho el flujo, ¿qué puede pasar en la máquina? La máquina se puede saturar. Claro. Por tanto, sí, para que eso no ocurra, el voltaje con la frecuencia tiene que permanecer constante. Es decir, si la frecuencia disminuye, el voltaje también en la misma proporción, para que ese cociente permanezca constante y el flujo permanezca constante. ¿Ya? La frecuencia. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta que cuando yo voy a disminuir la frecuencia también tengo que disminuir el voltaje para que el flujo no se afecte, ¿no? Eso por eso lo hace el variador de frecuencia. El variador de frecuencia básicamente son convertidores electrónicos, que lo van a ver esto cuando vean la asignatura de electrónica de potencia. Es un rectificador, el bus de corriente continua y el inversor. Es decir, es el inversor con las técnicas de modulación de ancho de pulso la que puede regular tanto la amplitud del voltaje como la frecuencia. Y por supuesto son costosos, porque básicamente tienen que tener un sistema de control capaz de poder regular ambas cosas, ¿no? Pero realmente es un método que, ya les digo, la variación de voltaje, de velocidad, perdón, que se logra con este tipo de método es bueno, ¿no? También yo podría variar la cantidad de polos, ¿no? Pero realmente no es un método que se usa mucho porque, bueno, imagínense que la máquina tenga unos polos para una velocidad y otros polos para otra velocidad, definitivamente es mayor, ¿no? Porque también existe polos normales, polos consecuentes, pero realmente no es un método. No sé qué pasó aquí. Ustedes están grabando, ¿no? Sí. Aquí me está poniendo algo. A dos cámaras. Y no se nos debo ver. No sé qué pasó con... Porque si no lo pueden compartir.
ya me está dando la cabeza, llegó hasta la mesa porque está... ¿Sí? Claro. Para comparar. Yo sí quiero poner. No, con la misma. Entonces, ¿qué les decía? También el método de variar la frecuencia tiene una ventaja importante, porque fíjense que el momento máximo no se afecta, ¿no? Sí, el momento de la máquina, que recuerden que el momento sería la fuerza mecánica, dicho en otras palabras, es fuerza por brazo, como vieron en física, pero básicamente es la fuerza mecánica que con el motor mueve la carga, ¿no? Si disminuye mucho el momento, puede que la máquina no pueda con la carga, ¿no? Por tanto, hay que tener presente que en este método el momento máximo no varía, ¿no? Si se fijan en la curva, que sería el momento a partir del deslizamiento, permanece constante. Y para diferentes tipos de carga serían, fíjense, la relación entre el voltaje y la frecuencia, con lo que les comentaba, ¿no? Que siempre tienen que variar ambos factores, tanto el voltaje como la frecuencia, para evitar que la máquina se sature, básicamente. Por tanto, realmente es un método que tiene buena prestación. Básicamente, ¿cómo sería? El regulador de frecuencia es un rectificador, el bus de corriente continuo y el inversor. Para que el rectificador lo único que me hace es convertirme, en este hecho uno no controlado, pasarme de alterna continua para que sea entonces el inversor con las técnicas de modulación de ancho de curso que me construya esa señal variando voltaje y variando frecuencia. Ya, también recordarles que había dos formas constructivas de la máquina de inducción, ¿no? ¿Te acuerdan cuáles eran? El rotor. Había dos tipos de rotor, ¿no? ¿De cuáles eran? Jaula de ardilla y rotor bobinado. ¿Qué diferencia había entre uno y otro? Bueno, el de jaula de ardilla, el nombre, recuerden que era porque se asemejaba a estas jaulas que son varas de aluminio que se cortocircuitan en los extremos, ¿no? Pero ahí yo no tengo acceso a los devanados de rotor. Sin embargo, en el de rotor bobinado, sí tengo, mediante anillo deslizante, acceso físico a los devanados de rotor. Y eso sería un factor importante para la hora de regulación, porque yo podría conectarle ahí a los devanados de rotor con esta resistencia, ya sea para la partida como para regular la velocidad. Y eso no lo puedo hacer en el de jaula de ardilla. Si yo voy en este caso también a variar el voltaje, si yo varío el voltaje, varía el deslizamiento, ¿no? Que es otra forma de variar la velocidad de la máquina. Pero fíjense qué pasa con el momento. Si nos fijamos aquí, el momento depende cuadráticamente del voltaje. Si el voltaje disminuye, el momento va a disminuir cuadráticamente. ¿Ya? Depende cuadráticamente, por tanto, si se fijan también acá, si disminuye el voltaje, disminuye el momento. Por tanto, ese sería un método a aplicar cuando sean pocas las variaciones de velocidad que queremos en el accionamiento, porque si no, el momento podría disminuir tanto que no se pueda con la carga después. Hay que tener en cuenta eso a la hora de aplicar ese método de regulación de velocidad, pero también es un método factible que podría ser en el caso de que no se requiera mucha variación de velocidad con respecto a la velocidad nominal. Si la máquina de rotor combinado, tengo la opción, como les comentaba, de acceder físicamente a los devanados del rotor. Y eso hace que yo pueda aplicar un método de regular la velocidad que sea añadir resistencia de serie con el rotor. Siempre que haya resistencia va a ser un método realmente ineficiente porque van a existir pérdidas por efecto de lluvia. Pero realmente también es un método sencillo de implementar y económico. Si la máquina va a estar ubicada en un accionamiento que no demanda mucha regulación, podría ser un método factible para controlar la velocidad de la máquina, incluso para la partida también vamos a ver después que es otro método de regular la velocidad sencillo, que ya les digo, siempre que hay resistencia van a existir pérdidas, ¿no? Pero si la máquina no va a estar ubicada en un accionamiento que requiera mucha regulación, básicamente no vale la pena que se invierta en un variador de frecuencia como un método como este podría ser factible también. Además tengo que tener en cuenta la suavidad que se requiere en el control de velocidad también, ¿no? Porque si yo uso resistencia, también tengo que tener presente que no sea mucha la variación de la velocidad. Ahí podría utilizar resistencia para que no fuera también muy brusca, ¿no? Pero es una opción válida para aplicaciones que no requieran mucha regulación
Y ahí también, por esta expresión empírica, se puede determinar cuál sería el valor de la resistencia a añadir para variar la velocidad en un valor X. Fíjense que ahí tampoco se afectaría el momento. Bueno, dudas de aquí en control de velocidad. Reitero, la más conocida siempre es el variador de frecuencia, pero no necesariamente siempre es la opción más factible según el accionamiento. En ese caso de resistencia, ¿solo se podría tener dos velocidades? O... Pues tendrías que tener, quizás puedes tener un banco de resistencia y la quitando y conectando, pero bueno, si es mucha la regulación, ya ahí sería ineficiente, ¿no? Claro. Porque ya debería más pérdida eléctrica, así que tiene que ser una aplicación muy puntual que no demande mucha variación ni mucho tiempo en el proceso productivo. Ahí sí puede ser una opción viable para regular la velocidad. Ya para la partida también, que vamos a ver ahora cuáles serían los métodos de partida, ¿no? Pero básicamente esa opción que me da la máquina de rotor bobinado para determinadas aplicaciones puntuales realmente es bastante económico, bastante fácil de implementar. ¿Y solo funciona un rotor bobinado? Sí, si voy a añadir resistencia con un rotor, tiene que ser en el de jaula de día, no tengo acceso a los de banana de rotor. Aquí sí, con el rotor bobinado, sí. Ya, bueno. Lo otro que quería ver ya sería lo de la partida de la máquina de inducción. Aquí fue lo que obtuvimos, la corriente de partida en una máquina de inducción. Una de las características positivas de la máquina de inducción es que las máquinas son realmente robustas, fuertes. Es decir, que podrían soportar perfectamente un transitorio pequeño como una partida de la máquina. Pero imagínense un circuito donde constantemente esté partiendo una máquina de este tipo, que va a pasar con las condiciones de voltaje. El voltaje va a disminuir y las cargas que estén conectadas a ese circuito a la verdad que se van a dañar. Así que básicamente las máquinas no es que se requieran disminuir la corriente de partida por ellas mismas, pero sí para las cargas que estén conectadas o al sistema, que estén conectadas al mismo circuito donde constantemente esté partiendo un montón de este tipo. Si cuando la máquina es pequeña, no hay mucho problema, pueden partir sin ningún método de regulación. Pero las máquinas son de mayor potencia, si es necesario tratar de disminuir la corriente de partida, que puede llegar a ser hasta 10 veces la corriente nominal. Aunque es un transitorio pequeño, pero si constantemente va a estar arrancando un motor de este tipo, las fluctuaciones de tensión pueden dañar otras cargas. Por tanto, de alguna manera hay que tratar de reducir esa corriente de partida, a no ser que la máquina sea pequeña. Si nos fijamos en esta expresión, ¿cómo le puedo disminuir esa corriente de partida? De dos formas básicamente, o disminuir el voltaje o aumentar la impedancia de alguna manera. ¿No es así? Sí. Todos los métodos de partida van a estar dirigidos a eso, o a disminuir el voltaje o a aumentar de alguna manera la impedancia. Esos son básicamente los métodos de regulación de partida de las máquinas de inducción. Bueno, si yo hago las dos relaciones obtendríamos eso, ¿no? ¿Qué es también? La del arranque, el momento de arranque, porque aquí sería el momento con el deslizamiento, ¿no? Función del deslizamiento. Si fuera la partida, ¿cuánto va el deslizamiento? 1. Es decir, que en la partida también la máquina de inducción tiene momento. Por eso la máquina puede partir sola, ¿no? Porque puede partir sola, que lo que no va a pasar con la máquina de inducción, ¿no? Por eso la máquina ya puede partir con carga, tiene momento de arranque. Básicamente entonces, voy a poner aquí una resumida. Esos serían los métodos de partida. El arranque directo, solo válido cuando la máquina es pequeña, para lo que les comentábamos. Las fluctuaciones de voltaje no van a ser tan considerables para dañar las cargas que estén en el mismo circuito. Arranque mediante inserción de resistencia en el rotor. ¿Dónde puedo hacer eso? Solo la máquina de rotor turbinado, ¿no? Porque la de ahora del día no tengo acceso a los devanados de la máquina. Ese método también, como les comento, siempre que hay resistencia, van a existir pérdidas por efecto Joule. Así que desde el punto de vista energético no es muy eficiente, pero es sencillo de implementar y es económico. No sé si ya les comenté una visita que tuve con los estudiantes en la fábrica de cemento de Biobío. Tienen una máquina de inducción súper grande, no recuerdo la potencia, pero parece que esa máquina en el proceso productivo no se usa mucho, ¿no? Porque el equipo como 2 veces siempre está parado. Pero tiene como arranque resistencia. Son del tamaño, están en una habitación que le llegan al techo. Si son resistencias súper grandes, porque la máquina es considerable. Pero a ellos les resulta ese método de partida porque realmente la máquina
Yo he ido 2 veces y siempre está parada. En el proceso productivo donde se usa esa máquina, no requiere que la máquina esté constantemente arrancando y frenando. Por tanto, ahí no vale la pena entonces invertir en un partido suave o otro método de partida más costoso que este método realmente sencillo de implementar y el que ellos usan en ese caso, ¿no? O sea, ya sea para el control de velocidad como la partida, lo primero que hay que fijarse es qué función va a cumplir ese motor en el proceso productivo, a la hora de decidir entonces cuál sería la opción más factible. Yo les digo, 2 veces he ido y esa máquina se me está parada. No sé si será que, no sé, y según me dice no es que esté pues, mala ni nada. Parece que en condiciones puntuales del proceso productivo es que la máquina de ese proceso funciona. Pues entonces tienen ese rango con resistencia y les vale. Pero ya les digo, tiene que ser solo si la máquina es de rotor bobinado y solo, por supuesto, si la máquina no va a estar sometida a mucho arranque y parado. Bueno, la resistencia por este entonces es realmente poco empleado. Tiene que ser solo un caso de porque que puedo añadir aquí resistencia en serie con el rotor, resistencia en serie con el estator, ¿no? Pero bueno, no es un método tampoco muy utilizado. El arranque estrella delta. Sí, estrella triángulo o estrella delta, ¿no? Ustedes también entienden cuando yo digo delta. En este caso, bueno, la máquina tiene que estar en delta, ¿no? Pero realmente también es un método bastante económico y muy usado cuando la máquina está conectada al delta, ¿no? Pero en este caso se puede reducir la corriente de partida hasta 3 veces con respecto a la nominal. Si la máquina no es tan grande, se puede reducir considerablemente la corriente. Si la máquina está conectada en delta, es un método realmente sencillo también de implementar. Incluso si no tengo los módulos que ya se comercializan para la partida de estrella delta, se puede hacer con contactores magnéticos y relés de viento, hasta con estación de pulsador. Porque realmente es sencillo, la máquina falta en estrella, pues creo que es para un ejemplo práctico. Pero realmente es sencillo de implementar y bastante con autotransformador. Eso sí, básicamente no se usa porque realmente es costoso tener un autotransformador solo para reducirle el voltaje a la máquina en la partida y después quitarlo. Es realmente un método poco usado porque es costoso, ¿no? Realmente. Y el arranque con los partidores suaves, que son convertidores eléctricos, que también lo vamos a ver cuando vean la electrónica de potencia. Es otro tipo de convertidor que también, por supuesto, tiene semiconductores y tiene el control de esos semiconductores. Es un método eficiente desde el punto de vista energético, pero es más costoso, ¿no? Porque siempre que hay un convertidor, el control del convertidor va a ser más costoso el accionamiento. Aunque sea más automatizado, va a ser más costoso. Pero bueno, aplicaciones, por ejemplo, una antena transportadora, que va a estar constantemente parando, eso por supuesto sería una opción válida, un partido suave. Podría ser quizás una estación de bombeo, que constantemente esté, sí, hay aplicaciones puntuales que demandarían entonces, como mejor método de arranque, el regulador de corriente alterna. Por ejemplo, mire, el arranque directo, okay, esto no está del todo bien porque falta el anclaje, ¿no? Si se fijan, el anclaje hay que estar con el dedo presionado, ¿no? Pero básicamente, bueno, si la máquina es pequeña, puede partir directamente de la red, con la estación de pulsadores, protector magnético, se le inicia la bobina y parte directamente de la red. Si la máquina es pequeña, eso sería válido, ¿no? Fíjense la partida estrella delta. También se puede implementar de forma sencilla, con contactores magnéticos, o lo que hace si quiere, con estación de pulsadores, o con un relé de tiempo, ¿no? Básicamente, ¿qué pasa? La máquina parte en estrella, y con los contactos auxiliares de ese contactor, la máquina partiría en estrella, y luego ya que la máquina ya alcance la velocidad, desconecta entonces estos contactos auxiliares y la máquina se reconecta a delta. Eso hace que la máquina parte con 3 veces menos corriente que si arrancara conectada al delta. Y aunque ya, como pueden ver ahí, hay módulos que ya se comercializan de ese tipo de arranque, también es sencillo de implementar. Con estación de pulsador se puede hacer también un método de partida estrella delta, que es una opción válida también para la partida. Bueno, el arranque por resistencia, ya hablamos también de eso, que es también sencillo de implementar, económico, pero bueno, solo para casos que no requieran que la máquina esté partiendo y frenando mucho tiempo, porque siempre que haya resistencia va a existir pérdidas por efecto Joule y no es un método muy eficiente desde el punto de vista energético. Pero reitero, para segunda aplicación puede ser un método válido, porque realmente es sencillo de implementar y bastante económico.
prueba que no se aplica. Hace lo mismo básicamente, la máquina parte con el autotransformador, cuando yo acciono entonces, se selecciona en este contacto, la máquina partiría con el autotransformador, y una vez que la máquina llega a la velocidad, desconecto el autotransformador y se mantiene entonces conectada directa al sistema. Realmente es muy costoso utilizar un autotransformador solo para eso, pero bueno, es un método válido también para disminuir el voltaje. Y por último, ese que les decía que tiene, desde el punto de vista energético, las mejores prestaciones, el partido suave. Básicamente, ¿qué es el partido suave? Un convertidor electrónico, que por supuesto y el proceso está más automatizado, es más eficiente, pero también es más costoso, ¿no? Eso también es más caro, tener un regulador de corriente alterna solo para la partida, ¿no? Pero igual se puede utilizar cuando el accionamiento lo amerita, ¿no? La máquina constantemente va a estar partiendo, bueno, ahí por supuesto la opción más recomendable sería el regulador, que ya él te alimenta la máquina constantemente y me va variando el voltaje a medida que haga falta, ¿no? Que sería también incluso para disminuir para variar la velocidad si no se requiere mucha variación de voltaje, ¿no? Porque recuerden que si yo varío el voltaje, varía bien el momento, ¿no? Es algo que hay que tener en cuenta a la hora de variar el voltaje de una máquina de inducción. ¿Dudas hasta aquí entonces? Ya, vamos a hacer el ejercicio entonces. Un motor asincrónico trifásico, de 37 kilowatts, un motor asincrónico trifásico de 37 kilowatts, 2300 volts, 2300 volts. Si ustedes están grabando, yo creo que voy a cerrar esto para poder vivir en el medio. 2300 volts, 4 polos, 60 Hz, 37 kilowatts, 2300 volts, 4 polos, 60 Hz, conexión estrella, se les realizaron las siguientes pruebas. Con los siguientes resultados. Se realizaron las siguientes pruebas con los siguientes resultados.
15, sí. Si la resistencia del estator es de 2.9 ohm, si la resistencia del estator es de 2.9 ohm, determine los parámetros del circuito equivalente. Ya, listo. ¿Cómo podría ahí determinar los parámetros del circuito equivalente? Exacto, con las pruebas. Si miras con lo que hacemos el transformador, ¿no? ¿Cómo sería entonces en este caso? Prueba de rotor libre. Ya, vamos a empezar con la prueba. Vamos a pasar con la prueba de los trancados. La potencia es. Bueno, voy a dar unos minutos para ver si ustedes... Básicamente están las ecuaciones, ¿no? Ahora, ahí quiere que te presente una cosa, cómo está conectada la máquina en estrella, ¿no? Sí. Y ahí son valores de fase, ¿no? Por tanto, que empieza con el voltaje. Sería el de línea partido raíz de 3, ¿no? A ver, en el caso de la prueba de rotor libre, ¿cómo sería? ¿Qué determino con la prueba de rotor libre? ¿Qué es lo que me trancado? La R equivalente, ¿no? Sí. ¿Cómo determino la R equivalente? Con la potencia. La potencia. 9,6 kilos. Sí, bueno, sería la potencia del rotor bloqueado partido 3 veces la corriente del rotor bloqueado. Exacto. La potencia del rotor bloqueado 9,6. 9.6 kilowatts. Sí. Por 10 a la 3. Partido 3 veces la corriente Sería 25. al cuadrado. 3 veces por 25 al cuadrado. Sí. Eso me dio. ¿Cuál? Me dio 5.12. ¿No? 5,200, ¿sí? Bueno, y ahí tengo que la R equivalente es igual a R1 más R2, ¿no? Y ya tengo R1. Tanto R2 que sería igual a la R equivalente menos R1. Sería igual a 5.12 menos R1 que era 2.9, creo, ¿no? Entonces R2 2.22. Ahí me estaban dando de datos R1.
Y ya bueno, lo otro que necesito es la X, ¿no? La X equivalente que sería igual a la raíz de... ¿Sí? La R1, que está hablando de datos, pero la resistencia del escator es 2.9, ¿no? R1 es 2.9. Y entonces la X, ¿cómo sería? La Z, lo que es bloqueado al cuadrado, menos la R equivalente al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿esa Z cómo la determino? Por el voltaje. El voltaje partido de la corriente. ¿Pero ese voltaje cuál sería? No, por raíz. 260 partido de raíz de 3. Sí. Porque recuerda que sería la conexión estrella, sería 260 partido de raíz de 3 dividido la corriente que es 25. ¿No? Me da 6. Es así. Entonces aquí voy a tener que la X equivalente es igual a la raíz de 6 al cuadrado menos la R equivalente que me voy a dar 5.12 al cuadrado, ¿no? Esa X equivalente me dio 3.3. Ahora, hay que tener presente una cosa. Ese valor de X, ¿para qué frecuencia se hizo la prueba de motor trancado? A 15 Hz. La inductancia no es igual a 2pi F por L. Es decir, que depende de la frecuencia. Si la frecuencia que quiera para la prueba es 60 Hz, esta está obtenida para 15, ¿no? Pero sería para 15. Y yo realmente lo quiero para 60, ¿no? Pero puedo hacer una regla de 3, ¿no? Es decir, que puedo decir básicamente que 3.13 es para 60, cuando sería para, digo, esto es para 15, perdón. Para 15, ¿cuándo sería para 60, no? Y aquí me quedaría entonces 60 por 3.13 partido 15. Aquí tengo entonces la X equivalente igual a 12,52. Exacto. Esto es para 60. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y puedo asumir que las dos son iguales, porque fíjense que lo que estoy obteniendo es la X equivalente, ¿no? Que sería X1 más X2. Vamos a asumir que la clase de diseño no la tengo, pero vamos a asumir que serían iguales, ¿no? Y ahí diría entonces que X1 más X2 es igual a 12.5, ¿no? Vamos a asumir que X1 es igual a X2 y es igual a ese partido 2, que sería 6.25, ¿no? ¿Ya? ¿Duda hasta ahí?
Y ahora con la prueba de motor libre, ¿qué determina? Los parámetros de la rama de realización, ¿no? Parto de las pérdidas computacionales, ¿no? ¿Cómo determino? P0 menos 3 veces I0 al cuadrado por R1. ¿Cuánto es la prueba esta? 1.55 con 10 a la 3, ¿no? Menos 3 por 4 al cuadrado por R1, que es 2.9. Ahí tendría que las pérdidas computacionales serían 1410.8, ¿no? Y si ya tengo las pérdidas las rotacionales que puedo calcular es RM, ¿no? RM. ¿Cómo lo calculo? La potencia del motor. Sería las pérdidas rotacionales partido 3 veces raíz. la corriente al cuadrado, ¿no? Las pérdidas rotacionales me dieron 1410.8 partido 3 veces por la corriente, que es 4, ¿no? Más 4 al cuadrado. Ahí el RM me dio 29.39 ohms. ¿Ya? Una duda ahí. ¿Y qué me faltaría entonces? La XM, ¿no? Bueno, para la XM tengo que tener la impedancia total, ¿no? Sería el equivalente, sería el voltaje partido de la corriente. ¿Y el voltaje qué sería? 2300 partido raíz de 3, ¿no? Entonces tenemos aquí recibiendo 331.98. Entonces XM, ¿a qué sería igual? La raíz de 331.98 al cuadrado menos 2.9 más 29.39 al cuadrado, y todo eso menos X1, que es 6.25. Y ahí tendría entonces que la XM me dio 324.2 ohms. No, yo digo una duda. Sí. El P0, pues 0 o 1, ¿qué significaría? Lo que estás midiendo con la prueba de motor libre. Si tú con la prueba de motor libre mides potencia, corriente y voltaje. ¿Y por qué calculamos potencia de rotor libre menos los 3 por corriente por resistencia? ¿Y esa potencia qué es lo que sería? 1410. Vamos a poner que la prueba de motor libre, acá no hay carga conectada, ¿no? Por tanto, esa corriente sería 0, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las únicas impedancias que se están viendo? Z1 y ZM, ¿no? Sí. Tú estás midiendo la entrada, voltaje, corriente y potencia. Sí. La potencia activa que mide el watímetro sería en la parte resistiva, ¿no? Que sería en este resistor y en este DRM, ¿no? Así. Como no hay ninguno resistor. La potencia en R1, ¿qué sería? 3 veces la corriente esta al cuadrado por R1, ¿no? La potencia aquí sería 3 veces la corriente al cuadrado por RM, ¿no? ¿No así? Es decir, esta sería P1 y aquí sería PM, o las rotacionales, que son las que se ven en esta prueba, en esta resistencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Serían las pérdidas, las totales, ¿a qué sería igual? A la que se disipa en R1 más la que se disipa en RM. ¿No así? Porque no tengo más resistencia. ¿No? Lo que hice fue que se despejar la de la resistencia RM, que sería igual a la total menos la de R1. ¿Cuál sería la de R1? 3 veces la corriente cuadrada por R1. Repito, ve. La potencia total, que es la que estoy midiendo con el watímetro, que es activa, sería en R1 y
en el RM, ¿no? ¿Así? Sí, pero y esa sería la que usted nos dio Como dato, esta total. la de 1,55 kilos. Exacto, es la total la que estoy midiendo con la prueba. Ya. Ese total que tiene en cuenta el P1 y la PNRM. ¿No? Si yo quiero Sí. la PNRM, ¿qué tengo que hacer? A esa total, quitarle Dale, la de 1, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Esta relacional, ¿qué sería? Esta relacional sería la de NRM, ¿no? ¿No así? Y esta sería la de NR1. Y esta es la total la que estoy midiendo con la prueba. Y ahí lo que estoy despejando entonces, la RM, que es la que yo quiero. ¿Cuál es ese? ¿Ya? ¿Me quedó claro? Realmente en alguna bibliografía desprecian la Z1. Sí, dice que este valor es muy pequeño en relación a RM y yo puedo decir que Z1 no está. Pero si lo quiero, en estricto rigor sí está, ¿no? En estricto rigor sí tiene un valor ahí que si no lo despreciamos tenemos que tenerlo en cuenta. Pero realmente estos valores son mayores que estos, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra duda ahí? ¿Todo? Les voy vamos a hacer otro, pero voy a darle uno si quieren para que estudien. A ver si me Es que entienden. Entonces, no entendí, profesor. El tema está que cuando usted lo dictó, yo pensé que esa potencia era como general, como dato general. No era potencia, lo que sí que era potencia de la RM. Por eso era la duda. La general es tercero. La general es la que están midiendo con la prueba. Tú mides con la prueba a la entrada de la máquina, ¿no? Esa sí es la total. Ah, y esa es la que ¿Qué es PC? Es la que están midiendo con el guatímetro en la prueba, ¿ya? Esa sí es la total. No es la potencia de placa, No, la placa motor es la de salida. Esa sería la que estoy midiendo a la entrada de la máquina con el guatímetro a la hora de hacer esa prueba, ¿ya? Que como no tiene carga, nada más que está midiendo la de esta resistencia y la de esta. Por ejemplo, si yo quiero la de RM, tengo que restarle a esa general la que se disipa en R1, me va a quedar entonces la de RM, que es la que yo quiero, que es la proporcional. ¿Ya te quedó claro? Ahí se le llama a la prueba de circuito P0, I0 y V0, ¿no? Puede llamarse la prueba de rotor libre, voltaje rotor libre, corriente rotor libre, potencia, así como quieran llamarlo, pero es la que yo mido a la entrada de la máquina, que sería la general, ¿no? La total. ¿Ya? Sí, una consulta. ¿Esa no se puede ver con los HP del motor? No, lo que se ve con los HP de motor es la de salida, que es lo que está en la placa, es la mecánica, que es la de salida de la placa. Pues, Esta es la que tú mides a la entrada, que es la eléctrica. voy a dejar un ejercicio tipo test. Sí, o el test no será tan complejo, pero O el test. el test. Ah, bueno. Mire, tómale una foto a esta. Pero por favor, inmediatamente. Estoy medio lento. Y ahí viene la respuesta y todo, mira. Así coloca la foto. Sí, a los que vinieron. Anota el minuto para borrar esta parte aquí. A ver si tengo otro para que tengan más para estudiar. No he hecho ni el primero. No he hecho ni la tarea que tú. Ah, ¿no lo quiere? Mira, esto igual para calcularla. Un poquito feo, pero creo que se entiende, ¿no? Es lo mismo, calcular los parámetros del circuito equivalente con eso. ¿No? Con eso vamos estudiando para la prueba. Entonces creo que nos da tiempo a hacer otro ejercicio de otra cosa, ¿no? ¿Permiso, profesor? Para ser justo, lo voy a subir al grupo Magni. Ya. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el profe? Magni. pruebas de rotor libre Y la Máquina eléctrica. La de trancado en la F equivalente y la X Ah, equivalente. pero aquí está el Mario. Por eso lo decía que es análogo al transformador, que se le hace
hace la de cortocircuito, que sería equivalente a la de rotor trancado, y la de circuito abierto es equivalente a la de rotor libre. Se veía bastante. De ahí el que cachó nomás. Lo quema el Mario. Bloquear al Mario. Yo soy administrador. A ver, mire, vamos a hacer este otro que está más sencillo, pero No, ¿Sí? se tiene una máquina de inducción trifásica. Se tiene una máquina de inducción trifásica. De esta manera que viene podemos hacer más ejercicio también a las 7. Entonces el bloque de las 8 es que vamos a hacer el texto. Se tiene una máquina de inducción trifásica con los siguientes parámetros. Potencia nominal igual a 6.1. Voltaje nominal a 300 volts. Frecuencia 50 Hz. Polo igual 4. Pensamiento igual a 0.03. Inciso A. Calcule la velocidad nominal. Calcule la velocidad nominal del rotor. Calcule la velocidad nominal del rotor. Inciso B. El momento nominal de la máquina. El momento nominal de la máquina. Ya. Esta está más sencilla, ¿no? Fíjense cómo sería esa. Sí, pero no tienen P, ¿no? Digo, sí. Sí, ¿cuál? 120 es, pero esa no sería la velocidad del rotor. ¿Qué sería esa? No la velocidad. La velocidad del campo. Sí, velocidad del Pero me campo. están pidiendo la del rotor. Ah, la velocidad. MS menos. Sí, porque sacan la potencia 120 por. Exactamente, esa es más fácil. Eso Por la cantidad de cosas que se dan cuenta. Exacto. Entonces vamos a hacer esto otro. ¿Cuánto es? Sorteemos la canal. A ver, esto es sencillo también, ¿no? Ustedes están pidiendo aquí la velocidad del rotor, ¿no? ¿Cómo calculamos la velocidad del rotor? LR, que es igual. 120 S partido P sería la velocidad del campo sincrónico, ¿no? ¿Así? Y NR sería 1 menos S por NS, ¿no? ¿Así? Sí. Ajá, sería 120 por ¿cuánto frecuencia la día entera? 50 partido 4 por, ¿no? ¿Cuánto va la velocidad del campo sincrónico?
1500. 1500. Entonces sería NS 1500 menos 1500 RPM. la del rotor. Porque ¿cuál sería la velocidad de rotor? 1 menos 0.03 por 1500. La velocidad de rotor sería 1455 RPM. Fíjense que va cerca de la velocidad del campo sincrónico, pero no a la misma velocidad. Uno menos 0.03 por 1500. El momento es potencia partido de velocidad. Recuerden que el momento sería potencia de salida partido de velocidad. Aquí tengo cuál es la potencia de salida de placa de la máquina, ¿no? Así. Pues eso es muy sencillo. El momento sería potencia partido de la velocidad del rotor, ¿no? La potencia, ¿cuánto sería la de salida? Que es la de la placa, 5 kilowatts. 5 por 10 a la 3, partido de la velocidad del rotor, que ya vimos que era 1455, pero tiene que estar en radial, ¿no? Sería 2pi partido 60 para llevarlo de radial, de RPM a radial, ¿no? Eso me dio, creo que 32.8, ¿no? Sí, porque uno es el sí. Entonces, el momento salió. 32.8 metros. Claro, porque ya lo habíamos calculado. Sí. Sí, el momento siempre es potencia partida de velocidad. Lo que aquí, como no teníamos, cuando yo no tengo la potencia de salida, tengo que calcularlo con la presión, ¿no? Pero si ya lo tengo con la placa de la máquina, ya es más directo, ¿no? En caso de no tener los parámetros de circuito equivalente, pues la calculo. Por eso que sale aquí. Esto sale de hacer eso, de poner la potencia partida de la velocidad. Ejercicio así son ¿Hace tan fácil como es? no, como es. Unos 3 veces. Me imagino que un poco más. Vamos a hacer ahora uno un poquito más complejo, pero tampoco tiene mucho. Pero es esto. Claro, Esto que es fórmula. trabajado, sí. Un motor de inducción trifásico, tiene los siguientes datos.
Ella preguntó, dijo que tenía una cosa personal casa. Seguramente. Oye, el centro estaba lleno, ¿no? Oye, igual fue, ¿no? Sí, no se me ocurrió, partimos derecho para allá. Ya lo voy a buscar. ¿Con frecuencia? Sí, a ese hemos ido. No se me ocurrió y día para allá. En la X2 cuánto no pasa, 4.85. X2, 4.85. No hacen eso. Ya. Determine, inciso A. Corriente nominal. Por el rotor, bueno. Corriente nominal por el rotor. Inciso B. Potencia de salida. Inciso C. Corriente de partida. Bueno, aquí tenemos todos los parámetros del circuito equivalente. Un ejercicio más completo hubiese sido, y debemos dar todas las pruebas para que ustedes determinen los parámetros del circuito equivalente, y una vez que tengan los parámetros del circuito equivalente, hay que calcular lo que están pidiendo. Además no me dicen qué tipo de circuito equivalente utilizar. Cuál vamos a usar es más fácil. No lo están diciendo que usen cualquiera. Esto sería más fácil, ¿no? Este circuito equivalente aproximado. ¿Cómo se calculaba esta corriente I2? El voltaje B1 partido de la impedancia, ¿no? Sería V1 partido de la raíz de R1 más R2 sobre S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado, ¿no? Y esa es la corriente que me están pidiendo, ¿no? La corriente nominal por minuto. Porque sería como el deslizamiento nominal, ¿no? ¿Cómo calcularía el deslizamiento nominal? NS menos la velocidad del rotor nominal partido NS, ¿no? ¿Qué sería NS? 120F partido P, ¿no? Sería 120 por 60 partido 6, ¿no? ¿Cuánto me daría eso? ¿Ya? ¿1200? 1200. Y aquí sería entonces 1200
menos la velocidad del rotor nominal, que es 1170, partido 1200, ¿no? ¿Cuánto le dan de deslizamiento? 1200, 1200, se quedan 1170, No, ¿no? Ah, ya. es rentado. Sí, no, No es tan sencillo. 0.25. Gracias. Usted va a pasar el Y el servicio es tuyo. ¿Cómo es la conexión de la máquina estrella? Por tanto, el voltaje que tengo, eso sería de línea, ¿no? Aquí tendría que poner entonces 3000 partido raíz de 3, ¿no? Por la raíz de, ¿cuánto vale R1? 0.68 más R2, 0.57 partido 0.025 al cuadrado, ¿no? Más X1 más X2 sería 2.78 más 4.85 al cuadrado de la raíz de 3. ¿Y ese cuánto le dio entonces? Y 2 nominales. Sí, porque la presentación no me acuerdo. Cuando hace la sumatoria de la resistencia, ahí cuando calculamos esto, ¿por qué queda R2 partido de eso? Porque cuando tú sumas R2 más R2 por 1 menos S partido S, te da R2 sobre S. 7015, ¿no? No sé, que yo lo hice con el circuito exacto. ¿Cuánto le dio aquí? 70.15 70.15 amperes. Y esa sería la corriente nominal, ¿no? Lo otro que le piden, ¿qué cosa era? La potencia de salida. La potencia de salida. ¿Cómo calculamos la potencia de salida? Lo tenemos acá también, ¿no? Sí. 3 veces la corriente al cuadrado por R2 por 1 menos S, 1 menos S, millones. por R2 por 1 menos S, partido S, ¿no? Sí. Ya calculamos la corriente, no como en el caso que era la presión, ya tenemos la corriente, ¿no? La potencia de salida sería igual a 3 veces por 70.15 al cuadrado por R2, que es 0.57 por 1 menos S que nos dio 0.025 partido 0.025. Ya me dice cuánto nos da entonces la potencia de salida. Da 328.182. 182.99. Y lo otro que me están pidiendo, ¿cómo sería? La corriente de partido. Ahora dicen ustedes cómo podremos determinar la corriente de partido. ¿Cómo se determina la corriente de partido? Exacto, si ya tengo la presión general sería ahí, con esta misma presión, Sí. pero con ese vale 1, ¿no? Sería entonces. Y 2 de arranque o partido sería igual a quién? Al voltaje partido de la raíz de R1 más R2 al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. Y eso sería entonces el voltaje, que es 300, 3000, perdón.
partido raíz de 3 dividido en la raíz de R1 0.68 más R2 0.57 al cuadrado más X1 2.78 más X2 4.85 al cuadrado. Y me dice cuánto nos da esa corriente de partido. ¿Cuánto? 224.01. Fíjense, con respecto a la corriente nominal, la diferencia entre la corriente de partido y lo que nos dio la corriente nominal. Por eso nos decía que la máquina pudiera soportarlo, porque realmente son robustas, porque imagínense las cargas que estén en el mismo circuito que constantemente esté demandando esa corriente en la partida normativa. 3,19 veces. Y puede hasta 10 incluso, casi 10 veces más. Ya con esto entonces estaríamos creo que listos para el test. De todas formas, ya les digo, podemos hacer más ejercicio entonces a las 7 Eso no sé. y ya después entonces hacemos el test. Pero ya tienes para estudiar y para prepararse con una semana de antelación. Bien, Excel, ¿cómo lo vamos? Vamos a repetir. No tengo oportunidad de repetir, así que... Todo nuestro espero lo hicimos por hoy, sí, no porque no haya ido mal, sino que queremos otra exigencia. Me gusta tanto que la quiero volver a pasar. Sí, Ya. para repetir. No tanto como para repetir el tramo, pero sí para repetir ese tramo. Sí, claro. Tal cual, tú lo has dicho. Sí, resulta. La misma culada, Uy. Tengo una mala costumbre guardarlo conmigo. Consulta. El próximo sábado tendremos entonces clase ya con el alumno. Con el otro profesor, sí.
mañana a las 8, clase de arrancar a las 9, ¿no?